recordando para hoy lo que es la promesa más importante que el presidente ha puesto su honor, su nombre, su prestigio, su gerencia, que tiene que ver con el tema de las casas que para esta fecha deberían haber sido construidas de acuerdo a la promesa del gobierno y que hoy lo vamos a ver a detalle en esta rueda de prensa con la operación Lupa que estamos haciendo con el tema de la vivienda y mostrarle e informarle a todos los venezolanos que este año solamente van 1.791 casas de las 59.498 casas que deberían estar construidas. Es decir, recordemos la promesa presidencial. La promesa presidencial, vamos a verlo en la próxima lámina, la promesa presidencial nos dice, ajustando la promesa que el presidente incluso le ha agregado más casas, es que 153.000 viviendas van a ser construidas durante el año 2011, lo que significa que cada día se tienen que construir 419 casas y entregar 419 casas todos los días. Bueno, hoy vamos a demostrarle al país que para esta fecha, en lugar de las 59.000 que deberían estar construidas, solamente se han hecho, lamentablemente, 1.700 casas. Fíjense ustedes, vamos a usar cifras oficiales. No es un invento que estamos haciendo nosotros, ni es nada que estamos haciendo por estimaciones, sino las cifras son del Banco Central de Venezuela, quien es quien establece los indicadores oficiales del tema de la construcción. ¿Y qué nos dice? Que lamentablemente para el año 2011, a lo que vamos del año 2011, la caída en la construcción en general es menos del 7%. Es decir, había una caída del 7% en la construcción y que la caída en la construcción residencial, la construcción de casas y viviendas, está en menos 16,3%. Lamentablemente, este año, la caída en el construir viviendas y la construcción en general, en este año está mucho peor que el año pasado. Y lo vamos a ver en las cifras. Fíjense ustedes, viviendas terminadas para este primer trimestre de acuerdo al Banco Central de Venezuela. Bueno, el sector público a la fecha de hoy ha hecho apenas 1.601 viviendas. El sector público solamente ha hecho para este año 2011 apenas 1.601 viviendas. Y nosotros estamos esperando, de acuerdo a la promesa presidencial, que deberían haber hecho, de acuerdo a esa cifra, por lo menos 59.000 viviendas. Y lo que se han hecho es apenas 1.600 viviendas de parte del sector público. Ahora, si le sumamos lo que está haciendo el sector privado ha hecho hasta el momento 9.997 viviendas. Eso significa que para este momento, para esta fecha, si nosotros sumamos las casas que ha hecho el gobierno y las casas que ha hecho el sector privado, eso nos da una suma total de 11.598 casas. Pero volvemos a la misma cifra del presidente. De acuerdo a la promesa presidencial, en este momento no deberían haber 11.598 casas, sino que deberían haber casi 60.000 casas construidas en Venezuela para este momento. Pero es que la realidad, lamentablemente, es que si comparamos las casas construidas este año con las del año pasado, este año estamos construyendo mucho menos viviendas. Fíjense ustedes, este es el año 2010, este es el año 2011. Este año, comparado con el año pasado, tenemos menos 30% de construcción de viviendas. En el sector público es mayor aún, menos 65%. Y en el caso del sector privado, menos 16%. Es decir, este año, donde se ha hecho una mayor promesa de construcción de viviendas que el año pasado, donde se ha dicho que tenemos los materiales, las cabillas, los ladrillos, el cemento y vamos a construir más casas, lamentablemente con el año pasado, de acuerdo a la cifra del Banco Central, estamos construyendo mucho menos y de manera mucho más negativa que el año pasado. Y esto significa que las casas del año pasado todavía ni siquiera se han cumplido. En este momento en Venezuela existen 72.398 casas paralizadas que no se están construyendo, que se vienen arrastrando desde el año pasado. Y la pregunta es esa, si no se han cumplido con estas casas paralizadas, que están desde el año pasado construyéndose, ¿cómo se va a cumplir con la promesa de las casas de este año? ¿Cómo se va a cumplir con las 153.000 viviendas que nos prometieron este año si hay 73.000 viviendas paralizadas el año pasado? Y aquí lo vemos también. Este año, en cuanto a viviendas paralizadas, hay mucho más viviendas paralizadas entre el año 2010 y el año 2011, más 28%, y en el sector privado, que es el que ha sufrido toda la parálisis de la construcción,
más 91% de viviendas paralizadas. Pero ahora les quiero presentar de manera importante y con cada una de las razones lo que significa las viviendas que se han construido y se han entregado hasta la fecha. Recordemos que la promesa de este año eran 59.000 viviendas a la fecha de hoy. Bueno, esto significa 1.791 viviendas que realmente han sido entregadas, no las 59.000. Y aquí está caso por caso. El primer caso, lo que fue 71 casas entregadas el 26 de enero por la crisis inmobiliaria. Segundo caso, 158 casas en Ciudad Caribia el 19 de febrero. 200 casas, Ciudad Belén, en Miranda, el 8 de abril. Conjunto residencial Brisa de Araguaney en Trujillo, 250 casas, 27 de abril. 10 casas, Los Pinos, en Carrizal, Estado Miranda. 176 casas, Urbanismo Aguaviva, en Trujillo. 30 casas, Ciudad Belén, Estado Miranda, el 16 de marzo de este año. Desarrollo Habitacional Santa Eduvige, Caracas, 27 de marzo de este año, 68 casas. Las Tres Raíces, Avenida Lecuna, 25 de abril, 42 casas. Funda Comunal de Táchira, 10 casas, 26 de abril del año 2011. 50 casas, 5 de mayo, en La Guajira, Estado Zulia. 46 casas en el Estado Falcón, en el año 2011, mayo del 2011. Cacique Tiuna, 8 de mayo de 2011, 80 casas. La Limonera, que se acaba de entregar 432 casas que tenían 5 años construyéndose, eso fue ahorita el 8 de mayo. En Trujillo, 65 casas el 10 de mayo. En Fuerte Parama, en Monagas, 103 casas el 15 de mayo. Y eso nos da un total entonces de que este año, estas son las entregas oficiales del gobierno, este año nada más se han entregado 1.791 viviendas, cuando la cifra prometida a este momento es que 59.000 familias deberían tener su casa. Ya hemos visto que ni siquiera con los damnificados, que son las personas más afectadas por el problema de las lluvias, a quienes le damos toda la solidaridad y expresamos que estamos en un proceso de búsqueda de enseres, de alimentos, de ropa, que lo estamos haciendo en la Plaza Miranda, aquí en Sucre. Ni siquiera las personas que han tenido los problemas de las lluvias, no de este año ni del año pasado, sino desde el año 99, aún están esperando por las casas. Aún están protestando porque no tienen las casas. Y el gobierno está prometiendo millones de viviendas cuando todavía no ha podido construir ni las del año pasado, ni las de este año, ni mucho menos la de los damnificados por la lluvia. Ese es el tema con el cual el país tiene que abrir los ojos y saber que hay un camino diferente. Y nosotros formalmente proponemos un camino en el cual, trabajando juntos, el sector privado, el gobierno y las comunidades, se puede generar una construcción multiplicada de viviendas, como lo hacen otros países que sí son socialistas, como es el caso de Brasil o de Chile, o el mismo caso de México, donde simplemente el gobierno lo que hace es estimular a que el sector privado construya, y el gobierno lo que le da es un crédito a cada familia para que cada familia decida qué casa se va a comprar, dónde se la va a comprar y cuándo se la va a comprar. Con este sistema que nosotros estamos proponiendo para Venezuela, resulta que en el caso de México, de Brasil, se llegan a construir al año más de 1.000.000 de viviendas. En solamente un año, en esos países se construye más de 1.000.000 de viviendas. Y en Venezuela se están construyendo apenas 25.000. De manera que la gente tiene que sacar su cuenta. ¿Por qué países como Brasil y México, donde el gobierno trabaja junto con el sector privado y le da el crédito a la familia, allí se construye 1.000.000 de viviendas? Y en el caso venezolano, que el gobierno quiere hacerlo todo, apenas se construyen 25.000 viviendas al año. Este año va apenas por 1.700 viviendas y las viviendas son mucho más caras que las que se construyen en otros países. Esa es la propuesta que nosotros le queremos hacer a los venezolanos para que sepan que hay un camino mejor, un camino distinto, un camino en el cual podemos tener viviendas dignas para todos, que es la justicia que estamos esperando los venezolanos en nuestro país.